El sol sobre Oaxaca ardía como un horno, pintando el sitio de construcción con tonos de calor y polvo. Apenas eran las 9:30 de la mañana y ya el aire temblaba sobre el suelo, cargado con el olor de la cal, el concreto húmedo y el óxido. Los trabajadores se movían como relojes, el sonido de palas raspando grava, martillos golpeando clavos y las instrucciones gritadas en español llenaban el ambiente como música de sudor y esfuerzo. Entre el caos, una figura se movía con propósito silencioso: Raúl. Delgado, curtido por el sol, con una camiseta rota que se le pegaba al cuerpo y jeans manchados por años de trabajo, se agachaba junto a una creciente pila de ladrillos, concentrado en su tarea. Sus manos, ásperas como la superficie de la piedra, trabajaban con la delicadeza de un escultor. A su lado descansaba un nivel agrietado, su herramienta más preciada, envuelto en un trozo de tela como una reliquia. Nadie le hablaba mucho. Para la mayoría, Raúl era el ayudante, el extra, las manos baratas que trabajaban en silencio. Incluso los otros obreros rara vez bromeaban con él. Se mantenía al margen, no por arrogancia, sino porque el silencio hacía tiempo se había vuelto su escudo. Esa mañana, todo cambió. Una SUV negra se detuvo al borde de la obra, levantando nubes de polvo. De esas que no pertenecen a un sitio donde los hombres usan guantes rotos y botas sin suela. De ella bajó una mujer, alta, firme, con las botas limpias y la postura recta como varilla de acero. Su nombre era Camila Ortega, 32 años, arquitecta y líder del proyecto, hija de uno de los desarrolladores más ricos de la región. Llevaba casco blanco sobre su cabello oscuro recogido en un moño severo y lentes de sol que reflejaban el sitio como un espejo. Con una carpeta en una mano y un celular en la otra, caminaba como si el terreno le perteneciera, porque técnicamente así era. Su voz cortó el ruido como una orden. Señores, llamó, lo bastante alto para que todos la oyeran. El muro perimetral debe estar listo en 10 días. Perfectamente recto, sin grietas, sin espacios, sin excusas. Los trabajadores se miraron entre sí. ¿10 días? ¿Para un muro tan largo? ¿Con los recursos que tenían? El tono de Camila era frío, pero su confianza, inquebrantable. Había crecido entre sitios de construcción, viendo edificios levantarse bajo el legado de su padre. No le interesaban las demoras ni las explicaciones, solo los resultados. Raúl levantó la vista desde sus ladrillos. Desde donde estaba agachado, solo podía ver cómo el sol coronaba su casco y cómo sus botas limpias removían el polvo que él acababa de barrer. Sus miradas se cruzaron un segundo, la de ella, indiferente. La de él, indescifrable. Entonces, con una sonrisa ladeada en los labios, Camila lanzó un comentario por encima del hombro sin mirarlo directamente. Si levantas ese muro tú solo, me caso contigo. Algunos de los trabajadores soltaron un jadeo. Uno se echó a reír. Otro silbó. Raúl solo la miró. Claramente era una broma, lanzada al viento para burlarse de lo absurdo de la situación. Nadie esperaba nada de Raúl. Ni velocidad, ni conversación, mucho menos amor. Para todos, fue una burla disfrazada de chiste. Pero Raúl no se rió. Parpadeó una vez, tragó saliva, y sin decir una palabra, volvió a su pila de ladrillos. Camila se detuvo por un instante. La forma en que él no reaccionó, no sonrió, no se inmutó, la desconcertó. Se alejó rápido, ocultando el ceño fruncido que empezaba a formarse en su rostro. El día continuó. El polvo se alzó, los ánimos se encendieron, las herramientas retumbaron. Pero Raúl permaneció firme, concentrado como un láser. Cada ladrillo que colocaba era preciso, cada nivel revisado 2 veces. La mezcla de cemento era exacta, nunca muy húmeda ni muy seca. Había un ritmo en su trabajo, una elegancia extraña incluso en el sudor que le bajaba por el cuello y empapaba su camiseta. Durante sus rondas, Camila lo observaba por el rabillo del ojo. Le molestaba que él hubiera tomado en serio sus palabras. Le molestaba aún más que algo en ello le resultara intrigante. Para la hora del almuerzo, comenzaron las bromas. Errol,
gritó uno entre mordiscos de torta. No olvides mandar las invitaciones, compadre. La señora ya espera en el altar. Y aprende a bailar, maestro, agregó otro, entre risas. Raúl no respondió. Se quedó de pie, lejos de la sombra, aún mezclando cemento, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Sus labios apretados, su mirada fija en la base del muro como si guardara un secreto que solo él pudiera descifrar. Camila volvió a pasar con un rollo de planos frescos. Vaciló. ¿De verdad crees que hablaba en serio?, preguntó, medio divertida, medio agotada. Raúl levantó la vista, ojos tranquilos pero firmes. Su voz, cuando habló, fue baja y sin titubeos. Sí. Ella se quedó mirándolo, con la boca entreabierta, atrapada entre la ofensa y la incredulidad. Antes de que pudiera responder, él ya se había girado para continuar. Esa noche, Camila no pudo dormir. El zumbido del ventilador del techo no ahogaba los pensamientos. Se dijo a sí misma que estaba molesta, que lo iba a reportar, que era inadecuado. Pero en el fondo, algo en la forma en que Raúl la había mirado, no como jefa, ni como trofeo, sino como un reto digno, le había movido algo muy profundo. Mientras tanto, en la obra, bajo la luz de la luna, Raúl se sentó junto a su jarra casi vacía, observando el contorno del muro. No lo estaba construyendo por una broma. No lo hacía por ella. Lo hacía porque, por primera vez en años, alguien le había dado un estándar imposible, y lo había desafiado a alcanzarlo. Y Raúl nunca le había temido a lo imposible. 3 días pasaron. El sol no aflojaba. Tampoco Raúl. Antes del amanecer, ya estaba en el sitio, organizando ladrillos, preparando la mezcla, revisando sus líneas de tiza. Se movía como una máquina, alimentado no por orgullo ni elogios, sino por una tormenta silenciosa que ardía en su pecho. El grupo había dejado de hacer bromas. Algunos le ofrecieron sombra, otros intentaron darle agua o ayudarlo, pero Raúl rechazó educadamente cada uno de esos gestos. Si no lo construyo yo solo, dijo con una ligera sonrisa, el trato se acaba. Nadie lo cuestionó después de eso. Mientras tanto, Camila había comenzado a evitar los niveles más bajos de la obra. Se quedaba arriba, en la oficina provisional que habían montado en uno de los contenedores, rodeada de planos, facturas y tensión. Su equipo notaba su distracción. Estaba más aguda que de costumbre, menos paciente. Durante las reuniones, sus ojos se desviaban hacia la ventana, donde el muro crecía lentamente, como una montaña tallada a mano. Se dijo a sí misma que era una tontería. Un espectáculo innecesario. Pero aún así, lo observaba. Para la tarde del cuarto día, la base del muro ya había alcanzado la altura de la cintura, perfectamente alineado, liso e inquebrantable. Los ingenieros comenzaron a notarlo. ¿Quién está haciendo el perímetro sur?, preguntó uno durante una revisión. Raúl, respondió alguien. ¿Solo? Un silencio siguió. Esa noche, Camila recorrió ella misma el perímetro. Mantuvo una distancia prudente, con la carpeta en la mano. Cuando llegó al muro, apretó la mandíbula, estaba perfecto. Cada línea, cada borde, cada junta, mejor que todo lo que el equipo de 4 había hecho en el lado norte. Raúl estaba levantando un bloque de cemento cuando notó su acercamiento. No se detuvo. «Vas adelantado», dijo ella, tratando de mantener su voz estable. «2 días adelantado», respondió Raúl, con la mirada fija en su línea. Camila cruzó los brazos. Esto no debía ser una competencia. Entonces, ¿por qué se siente como una?, preguntó él en voz baja. Ella no tuvo respuesta. En su lugar, dijo lo que había venido a decir. No tienes que terminar esto. Ya has dejado claro tu punto. Raúl finalmente la miró. Su rostro estaba cansado, manchado de cemento, pero su voz era clara. No se trata del punto. Se trata de cumplir mi palabra. La defensa de Camila se quebró por un segundo. Miró hacia otro lado. Eres extenuante. Raúl sonrió levemente. Así me lo han dicho. Ella giró y se alejó rápidamente,
más desconcertada de lo que quería admitir. Esa noche, llovió. No fue una tormenta fuerte, solo lo suficiente para convertir la tierra en barro y hacer que el concreto fuera difícil de mezclar. La mayoría de los trabajadores lo tomó como una señal para comenzar más tarde al día siguiente. Raúl no. Él estaba allí, cubierto con un poncho plástico, trabajando bajo la llovizna, cortando varilla y ajustando el encofrado. Para cuando el equipo llegó, ya había colocado la mitad de la siguiente capa. La noticia de su progreso llegó al dueño del sitio, un hombre de negocios envejecido llamado don Aurelio, quien creía más en los plazos que en los sueños. El sexto día, llegó sin previo aviso, caminando por el perímetro acompañado de 2 ingenieros. Cuando vio a Raúl trabajando solo, levantó una ceja. ¿Qué es esto? Uno de los ingenieros explicó la historia, la apuesta, el desafío, el muro construido por un solo hombre. Don Aurelio soltó una risa seca. La gente se toma las bromas en serio hoy en día. Camila, que había sido alertada de su presencia, se unió a ellos junto al muro. Don Aurelio la observó. ¿Estás dejando que los asuntos personales interfieran con mis tiempos ahora? No, señor, respondió ella firmemente. Él está adelantado. No está usando el tiempo ni los recursos de la empresa más allá de lo que usaría cualquier equipo. Su trabajo está por encima de lo que especificamos. Aurelio asintió. Que siga construyendo. Si se cae, perderá su trabajo. Si se mantiene, tal vez valga más de lo que pensábamos. Luego miró a Camila. Y tal vez deberías tener más cuidado con lo que bromas la próxima vez, arquitecta. Sintió el calor en sus mejillas, pero no dijo nada. Más tarde, ese día, Raúl estaba atando malla metálica cuando Camila se acercó de nuevo. Su tono era más suave esta vez. No quise que todo esto sucediera. Raúl no levantó la vista. Pero pasó. Pensé que estaba siendo graciosa, admitió ella, casi para sí misma. No pensé que lo tomarías en serio. Lo tomé en serio, dijo Raúl, porque cuando alguien como tú le dice algo a alguien como yo, aunque sea en broma, se queda. Ahora sí la miró. No sabes lo que es ser invisible. Camila sintió algo apretarse en su pecho. ¿Crees que lo he tenido fácil? Preguntó, más defensiva de lo que pretendía. Soy mujer en una industria de hombres, dirigiendo la empresa de mi padre, donde la mitad de la junta piensa que soy solo un relleno. ¿Crees que eso no es una lucha cada día? Raúl mantuvo la mirada. Entonces tal vez ambos estamos luchando. Silencio. Solo la lluvia y el olor del concreto mojado. Y luego, suavemente, Camila dijo, ¿por qué este muro? Raúl se giró hacia él. Porque es real. No miente. No responde. Y porque cada vez que alguien dice que no puedo, escucho su voz en cada ladrillo que pongo. Camila se quedó allí un momento, sin saber qué decir. Entonces, en voz baja, susurró, no te lastimes. Raúl no dijo nada. Pero cuando ella se giró para irse, sus palabras la alcanzaron, empapadas en lluvia pero firmes. Me preguntaste qué tipo de hombre construiría un muro solo por una promesa. Ella se detuvo. Soy el tipo que la cumple. Al séptimo día, el muro ya había alcanzado la altura de los hombros y se extendía en una línea limpia a lo largo del borde polvoriento del sitio. Su forma proyectaba una sombra larga cada mañana, como una barrera o un límite que nadie se atrevía a cruzar. Y eso es exactamente lo que se estaba convirtiendo. Los murmullos habían comenzado. Primero entre los trabajadores. ¿Oíste lo que le dijo la arquitecta a Raúl? Dicen que le prometió matrimonio. Está obsesionado. Ella está avergonzada. Luego, se filtraron a las oficinas del sitio. Camila entró al tráiler principal una mañana y encontró a 2 ingenieros hablando en voz baja. Se callaron cuando ella entró, pero sus miradas fueron suficientes. Ya no necesitaba palabras para sentir el juicio. Lo sentí en cada cabeza que se giraba, en cada silencio que caía solo un segundo tarde. Al mediodía, el gerente del sitio le entregó un memo impreso. Asunto.
conducta de liderazgo y límites personales. Hemos recibido preocupaciones sobre dinámicas no profesionales en el sitio 3A. La gerencia solicita que todos los líderes mantengan una conducta apropiada, ya que los enredos personales están afectando la moral y la productividad. Lo leyó 2 veces, su estómago se vació. La estaban culpando a ella. Camila salió furiosa del tráiler y marchó hasta el borde del sitio. Raúl estaba en el andamio, colocando otro bloque con las manos vendadas. La piel debajo estaba cruda. Miró hacia abajo cuando ella llamó su nombre. Necesitamos hablar, dijo con tono firme. Raúl descendió lentamente, secándose el sudor. Dicen que estoy distrayendo a los trabajadores, dijo ella, con la voz tensa por la rabia. Que estoy causando un escándalo. Has convertido esto en un circo, Raúl. Nunca pedí que nadie me mirara, respondió él, con calma. Estás construyendo un monumento de una broma. No fue una broma para mí. Los puños de Camila se apretaron. Su voz bajó, temblorosa. Podría perder mi puesto por esto. Mi reputación. Raúl la miró, en silencio, durante un largo momento. Luego dio un paso más cerca. ¿Crees que esto era una broma? ¿Crees que estoy construyendo este muro para hacer reír? Hizo un gesto hacia la estructura detrás de él. Esto es lo primero que he construido en años con mis propias manos que a alguien le ha importado. Dejé un negocio, una vida, un nombre. Porque mi hermano se metió en deudas y tuve que limpiar el desastre. Nadie aquí sabe eso. Nadie preguntó. Pero no me detuve. Vine aquí para sobrevivir. Y por una vez. Alguien me miró. Aunque solo fuera por un momento. La expresión de Camila se suavizó, como si el aire se le escapara. Ella no lo sabía. No lo había imaginado. Nada de esto. No quise. Empezó a decir. No necesitas quererlo para que importe, dijo él, con los ojos cansados, pero no crueles. Ella dio un paso atrás, el corazón latiéndole fuerte. Lo siento, susurró. No sabía. Lo sé, respondió él. Esa noche, ella no regresó a casa. Se sentó en su coche después de anochecer, mirando la sombra del muro bajo las luces del lugar. Su teléfono vibraba con mensajes de su padre, de recursos humanos, de contactos de prensa que se habían enterado de los rumores románticos sobre el proyecto Ortega. Apagó todo. Por primera vez, sintió el peso de sus propias palabras presionando hacia atrás como ladrillos. A la mañana siguiente, Raúl llegó y encontró silencio donde antes había risas. Camila se había ido. La noticia se esparció rápidamente. La habían suspendido, pendiente de revisión. Los ingenieros se habían hecho cargo. Un nuevo arquitecto había sido asignado. Raúl no reaccionó, no externamente. Pero sus manos temblaron cuando levantó la paleta. Trabajó solo. Ya nadie se atrevió a hacer bromas. Al 9º día, Raúl estaba subiendo al andamio para terminar la capa más alta cuando perdió el equilibrio por primera vez. Su hombro golpeó una barra de acero, y el balde de la mezcla cayó al suelo. Salpicó por todo el lugar. Él se quedó suspendido por un momento, sin aliento, antes de recuperar lentamente el equilibrio. Uno de los trabajadores corrió hacia él. «Compadre, necesitas ayuda. Te estás esforzando demasiado». Raúl negó con la cabeza. «Tengo que terminar». Esa tarde, mientras revisaba los planos con el nuevo arquitecto, don Aurelio se inclinó y dijo: «Sabes, a mí no me importa el romance. Me importan los resultados. Y este muro, este hombre, es la única razón por la que estamos adelantados». El arquitecto asintió lentamente. «Pero está solo. A veces así es como se construyen las mejores cosas», dijo el viejo con un encogimiento de hombros. Pero Raúl no se sentía fuerte. Se sentía vacío. El muro estaba casi terminado, pero todo lo demás a su alrededor, el respeto, la atención, la pequeña chispa de algo más con Camila, se había desvanecido. Y aún así, siguió construyendo. Al 10º día, mientras el equipo se preparaba para el almuerzo, un sedán negro se acercó en silencio cerca del sitio.
Las puertas se abrieron. De él bajó Camila, sin casco, sin carpeta, sin guardias. Solo ella. Raúl la vio desde lo alto del andamio. Le dio un vuelco al corazón. Ella lo miró, pálida, incierta, cansada. Vine a pedirte perdón, llamó. Raúl no se movió. No sabía que lo llevarían tan lejos. Nunca quise que perdieras tu puesto aquí. Tú eres la que perdió algo, respondió él en voz baja. Lo sé. Raúl bajó del andamio. Sus pies aterrizaron pesados en el suelo mientras la miraba. Pensé que este muro podría cambiar algo, dijo. Que si lo construía bien, tal vez alguien finalmente me vería. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Yo ahora te veo, susurró. El cielo sobre Oaxaca se oscureció temprano en el 11º día. Nubes pesadas se agruparon como un juicio, proyectando largas sombras sobre el sitio de construcción. Raúl había colocado los últimos ladrillos esa mañana. El muro estaba terminado. Perfecto. Continuo. Una cinta ininterrumpida de piedra, sudor y historia. Pero el aire no estaba festivo. La tensión se pegaba al lugar como el polvo. Camila se encontraba junto al muro, su abrigo ondeando con el viento repentino, observando a Raúl en silencio. Su camiseta estaba empapada, sus manos rojas y ampolladas. Los dos no se habían hablado desde el día anterior, no realmente. Las palabras habían fallado. Las miradas habían hecho todo el trabajo. Ahora, ya no tenían más tiempo para evitar la tormenta. Una SUV negra se detuvo, la misma que había traído a Camila en su primer día. De ella bajó don Aurelio, con el ceño fruncido y una expresión imperturbable. Lo siguieron dos ingenieros. Raúl se giró hacia ellos, esperando una inspección. En lugar de eso, Aurelio miró directamente a Camila. Te dije que te alejaras de este proyecto. Camila se mantuvo firme. No estoy aquí como arquitecta a cargo. Estoy aquí como testigo. ¿De qué? Ella señaló el muro. De la mejor artesanía que he visto en cualquiera de sus sitios. Aurelio entrecerró los ojos. La artesanía no arregla un escándalo. No hay escándalo, dijo ella, subiendo la voz. Solo un hombre que construyó lo que usted pidió. Mejor que sus mejores contratistas. Aurelio caminó hacia el muro, pasando los dedos por la mezcla. Se detuvo a la mitad del muro y tocó 2 veces, sólido. Sin eco. Sin grieta. Luego se giró hacia Raúl. ¿Lo construiste tú solo? Raúl asintió. Sí, señor. ¿Desde los cimientos hasta el final? Raúl lo miró a los ojos. Cada ladrillo. Aurelio gruñó. Sabes que no pagamos por gestos. No lo hice por dinero. Entonces, ¿por qué? Raúl hizo una pausa, mirando hacia Camila. Para demostrar que, a veces, incluso los de abajo pueden construir algo que se mantenga en pie. Aurelio guardó silencio. Luego se volvió hacia sus hombres. Díganle a Recursos Humanos que eliminen las quejas. Ortega vuelve el lunes. Camila parpadeó. ¿Qué? Necesito gente que se preocupe por los resultados, aunque causen algo de problemas, murmuró Aurelio. Y prefiero tener una Camila que luche, que 10 arquitectos que sigan. Se dio vuelta y caminó hacia su coche. Espera, llamó Raúl. ¿Qué pasa con el muro? Aurelio se detuvo en la puerta. Se queda. Luego subió al coche y se fue, dejando el silencio a su paso. Raúl se giró hacia Camila. Sus ojos estaban vidriosos, sus manos temblaban. Recuperaste tu trabajo, dijo suavemente. Camila rió, una risa corta, rota. No vine por eso. ¿Entonces por qué viniste? Ella lo miró largo rato, con la voz quebrada. Porque no podía dejar de pensar en ti. No después de lo que dijiste. No después de ver lo que construiste. Raúl dio un paso más cerca. La tensión entre ellos era eléctrica. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que me odiarías, dijo ella, después de lo que dije. Ese día. Lo hice, dijo él honestamente,
Por un minuto. Ella tragó saliva con dificultad. Pero luego pensé, continuó él, tal vez el muro no era el objetivo. Camila lo miró confundida. Tal vez el muro no era para ganarme a ti, dijo él. Tal vez era para demostrarme a mí mismo que podía terminar algo que realmente importara. Su voz se redujo a un susurro. Lo lograste. El viento sopló más fuerte, levantando polvo alrededor de sus pies. Camila dio un paso adelante. Ella se veía tan diferente ahora, el cabello suelto, las mangas remangadas, la tierra en sus manos. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, ferozmente suaves a la vez. Lo que dije era cierto, murmuró, si yo tenía que irme, quería que vinieras conmigo. Empezar de nuevo. En algún lugar nuevo. Construir algo juntos. Raúl la miró, incredulidad en sus ojos. No soy una apuesta segura, Camila. Tengo cicatrices, deudas, un pasado del que no hablo. Ella sonrió suavemente. No estoy aquí por una apuesta segura. Estoy aquí porque no te fuiste cuando te di todas las razones para hacerlo. Él exhaló lentamente, como si dejara ir años de golpe. ¿Hablas en serio? No bromeo sobre las bases ya, dijo ella con una sonrisa leve. Se quedaron allí, junto al muro que los había unido, separado y vuelto a juntar. Los trabajadores a lo lejos fingían no observar, pero todas las cabezas se giraban, todas las orejas se escuchaban atentamente. Finalmente, Raúl habló. No quiero solo construir para ti, quiero construir contigo. Camila extendió la mano y la tomó, las callosidades de su palma rozando sus dedos suaves. Empezamos hoy. De repente, una voz cortó el aire. Raúl. Era el nuevo arquitecto junior, con la cara roja, agitando una carpeta. El dueño dice que este muro va en el sitio del portafolio. Necesitas firmar algo, quiere que te pongan como encargado principal de la ejecución. Raúl parpadeó. ¿Yo? Sí. Dijo que ya no eres un ayudante. Ahora eres un maestro de obra bajo Ortega Arquitectura. Raúl miró a Camila. Ella sonrió. Te lo dije. Él rió, una risa real, profunda, por primera vez en años. El arquitecto junior corrió de nuevo. Camila apretó la mano de Raúl y susurró. Sabes, si aún estás interesado, podría estar lista para cumplir mi palabra. Raúl inclinó la cabeza. ¿Qué palabra? Ella le lanzó una mirada. ¿La recuerdas? Se inclinó hacia ella, sonriendo. Construí el muro. Ella sonrió de vuelta. Lo noté. Y en la sombra de la estructura que él había construido con polvo, sudor y tenaz esperanza, se besaron. No fue grandioso ni preparado ni siquiera perfecto. Pero fue real. Justo como el muro. 2 meses después, las lluvias se habían detenido. El sol regresó a Oaxaca con un toque más amable, proyectando luz cálida sobre las nuevas vigas de acero, montones de ladrillos recién entregados y una modesta oficina en el sitio con 2 sillas desparejas afuera. El suelo seguía irregular, los papeles seguían desordenados y el sonido de los martillos resonaba en ritmos desiguales, pero algo había comenzado. Algo nuevo. Raúl estaba de pie junto a una mesa plegable larga dentro de la oficina, con los planos extendidos ante él. Sus manos, antes marcadas por cicatrices, ahora sostenían un lápiz de punta fina con una sujeción confiada. Llevaba una camisa limpia, jeans que aún no habían visto cemento y un casco blanco bajo el brazo, uno que llevaba un nuevo logo, Ramase o Diseño más Construcción. Camila entró con 2 cafés y una carpeta, su coleta metida bajo su propio casco. Tenía la misma expresión enfocada que llevaba la primera vez que él la vio, excepto que ahora, las líneas alrededor de sus ojos también mostraban suavidad. Buenos días, jefe, bromeó, entregándole una taza. Yo soy las botas, dijo él, sonriendo. Tú eres el cerebro. Ella levantó una ceja. Tú eres el que llamaron maestro constructor en el artículo de la semana pasada. Él se rió, todavía se siente raro. Acostúmbrate, dijo ella, dejando la carpeta sobre la mesa.
Nos aprobaron 2 proyectos más de mediana escala, uno en Tuxtepec, otro en San Cristóbal. Tendremos que contratar más gente pronto. Raúl miró los planos. De poner ladrillos a contratar personal. Se siente rápido. Camila se apoyó en la mesa, observándolo. Te lo ganaste. No solo porque trabajaste duro, sino porque nunca te rendiste. Incluso cuando todos los demás pensaron que deberías hacerlo. Incluso yo. Raúl sonrió, en silencio pero orgulloso. No construí ese muro para ganar nada. Pero de alguna manera, terminé con todo. Camila extendió la mano y trazó un dedo sobre su muñeca. Leí lo que escribiste en la última entrega de planos, dijo ella. Él levantó la vista. ¿Qué parte? Donde escribiste la fecha de fundación de la nueva empresa, dijo ella. Escribiste. Comenzó el día que terminé el muro. Raúl se rió. Me pareció lo correcto. Ella miró hacia afuera, a través de la puerta de malla. 2 aprendices descargaban suministros. Una joven revisaba las longitudes de las varillas junto a un hombre que apenas tenía 20 años. Estaban comenzando, igual que ella y Raúl. ¿Cómo llamamos a este primer edificio? Preguntó Camila. Raúl pensó por un momento, luego respondió, Esperanza. Camila sonrió. Te estás poniendo poético. Él se encogió de hombros. Construyes el tiempo suficiente y te das cuenta de que la estructura y la historia no son tan diferentes. Más tarde ese día, se reunieron con el equipo bajo una lona para buscar sombra. Raúl dibujaba sobre el concreto con tiza mientras Camila explicaba la logística. Había algo eléctrico en cómo se movían, separados pero sincronizados. Ella cubría los presupuestos. Él hablaba de la técnica. Ella reunía al equipo. Él aterrizaba las ideas. Sus diferencias ya no eran debilidades, eran equilibrio. Durante un descanso, uno de los aprendices se acercó tímidamente. Maestro Raúl, ¿es cierto que construiste todo ese muro tú solo? Raúl se detuvo. Miró a Camila, quien le lanzó una pequeña sonrisa cómplice. Sí, dijo, frotándose la nuca, pero no lo construí solo en mi corazón. El aprendiz frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Raúl volvió a mirar a Camila. A veces alguien dice algo que se queda contigo, dijo, con voz suave. Y te hace querer demostrar algo, no a ellos, sino a ti mismo. Eso fue lo que fue ese muro. El aprendiz asintió lentamente, sin entender completamente, pero sintiendo que algo importante estaba en juego. Esa noche, después de que el equipo se fuera, Camila y Raúl caminaron por el perímetro del nuevo sitio. El aire estaba más fresco ahora, las estrellas comenzaban a asomar por el oscuro terciopelo sobre ellos. Se detuvieron en el lugar donde iría la nueva base. Deberíamos marcar esto, dijo Camila. ¿Con qué? Una fecha, un nombre, algo que importe. Raúl se agachó y recogió una pequeña piedra. Con un lápiz de carpintero, rasgó las iniciales RMACE en ella. De aquí construimos, dijo. Camila tomó su mano. ¿Sabes? No mentía cuando te dije eso, susurró. ¿Sobre qué? Ella sonrió. Si construías ese muro, me casaba contigo. Raúl se quedó quieto por un momento. Luego se rió, suave y cálida. ¿Eso fue una propuesta? Camila sonrió. Tal vez. Él la acercó. Entonces, tal vez mi respuesta es sí. Se besaron bajo el marco de lo que sería su futuro, no solo un hogar o una oficina, sino algo más grande. Porque los muros no solo dividen, definen. Y a veces, si se construyen con suficiente verdad, reúnen a las personas.